Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Como todo término usado en un discurso ideológico, patriarcado o sociedad patriarcal, hoy no significan nada. O lo que es lo mismo, significan cualquier cosa que les quiera hacer significar el charlatán que los está usando. Pero en historia y en ciencias sociales, el término patriarcado tiene un significado claro y distinto. Significa un sistema de normas legales, tradicionales y o religiosas, para las cuales el único heredero de un hombre es su primer hijo varón, quedando sus hermanos menores y sus hermanas totalmente excluidos de la herencia. En la sociedad greco-romana, este sistema de normas se aplicaba mayormente a la herencia de la tierra y de los esclavos, aunque existían otros bienes que no estaban sujetos a estas normas, como las armas, la ropa, etc. Quizá las tres concepciones erróneas más frecuentes respecto de las sociedades patriarcales sean: 1. Que en ellas todas las mujeres eran tratadas como esclavas. 2. Que el sistema patriarcal se extendía a todas las clases sociales. Y 3. Que el sistema patriarcal de familia estuvo universalmente extendido en la antigüedad. Las mujeres de las castas dominantes, llamadas patricias en Roma y eupátridas en Grecia, no eran consideradas bienes heredables. Una mujer no podía demandar a un hombre libre por motivos religiosos, pero podía hacer una denuncia y se le asignaba a un hombre para que la representase. En un discurso de Iseo, escrito por encargo para una mujer que demandó a su tío por un abuso con una herencia, se refiere a su clienta como la demandante, ninguneando al fulano que supuestamente era el demandante legal. Dado que el sistema patriarcal se fundó en la herencia de la tierra, claramente solo afectaba a la casta que tenía tierras y esclavos. Los naturales del país que no eran patricios, llamados en cada ciudad con un nombre distinto, no vivían bajo ese sistema de normas. En Roma se llamaban plebeyos. Por siglos los plebeyos no se casaron religiosamente, lo que implicaba que las parejas se podían separar a voluntad. Tanto los atenienses como los romanos preferían contratar mercenarios entre esos naturales del país no ciudadanos por considerarlos más leales que los extranjeros. Al cabo del tiempo obtuvieron una ciudadanía de segunda y finalmente se permitieron los casamientos mixtos. Es difícil saber en qué fechas ocurrieron realmente algunos de estos cambios sociales, porque, como las leyes antiguas estaban sancionadas como religión, seguían siendo invocadas formalmente, aunque de hecho hacía siglos que hubiesen sido abandonadas en la práctica. Cuando, en el siglo I a.C., se permitieron los casamientos entre patricios y plebeyos y otras cosas que estaban explícitamente prohibidas por el Código de las 12 Tablas, los romanos no derogaron ni modificaron el código. Esto era imposible porque el código estaba sancionado religiosamente. Lo que hicieron fue inventarse una historia según la cual 2 de las 12 tablas en realidad eran falsas. El Señor Jehová os ha dado a todos estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. El ascenso social de los plebeyos y de sus equivalentes de otras ciudades claramente fue modificando las costumbres patriarcales. Mientras que los plebeyos ricos se fueron asimilando a los patricios, los plebeyos pobres se fueron mezclando con los esclavos. En este caso, la fusión no se debió a los casamientos mixtos, pues los esclavos no se casaban, sino a que muchos plebeyos preferían comprar una esclava a casarse. La ley Maria, sancionada poco después de la Segunda Guerra Servil, esto es, alrededor del 100 a.C., prohibía vender una esclava con la que se hubiese tenido un hijo, por lo que esas uniones tenían, de hecho, un reconocimiento legal similar a las uniones entre plebeyos. Los plebeyos pobres y los esclavos
se fueron mezclando en una población heterogénea con raíces étnicas mezcladas. No hay ningún documento que describa una sociedad patriarcal en la Edad del Bronce. Los etruscos, vecinos de los grecos romanos, no eran patriarcales, y los romanos y los galos tenían sistemas familiares tan distintos que se consideraban mutuamente locos. Cuando los griegos adoptan una versión modificada del alfabeto fenicio y empiezan a escribir en su propia lengua, ya eran una sociedad patriarcal. Ese sistema fue introducido, por lo tanto, durante la Edad Oscura, alrededor del 1000 a.C. Para comprender el origen de ese sistema, tenemos que ver sus leyendas y los mitos de esa civilización y hacer comparaciones con otras culturas. Cada clan patriarcal tenía una religión propia que, aunque cada una de ellas era un mundo, todas tenían en común la adoración de dos elementos sagrados, la tumba de los antepasados y el fuego perpetuo. Un fuego que permanecía encendido de modo permanente, algo que a veces se sigue haciendo por su valor simbólico, aunque ya no tiene un sentido religioso. Al margen de su carácter sagrado, ese fuego se usaba para cocinar y para toda clase de usos prácticos. El encargado de cuidar el fuego y una vez al año de apagarlo y volverlo a encender, era un sacerdote familiar que debía ser hijo del anterior cuidador. Como esos hombres no entendían muy bien cómo funcionaba la reproducción humana, empezaron a excluir a las hijas como sacerdotisas. El principio de lo semejante engendra lo semejante llevaba a suponer que los hijos varones procedían del padre y las hijas de la madre. Que el primer hijo varón tenía más probabilidades de ser hijo de quien se suponía que era hijo es algo que pocos autores mencionan de modo explícito, pero que debe haber sido la principal razón por la que se impuso el primer hijo varón como sacerdote por sobre sus hermanos menores. Que el primogénito, literalmente el primer engendrado, debía ser hijo de una virgen, fue claramente otra medida práctica de seguridad, aunque se la terminó sancionando como religión. A medida que pasaban las generaciones, las familias patriarcales se iban convirtiendo en organizaciones de varios miles de personas, con ejércitos propios de cientos de hombres. Clanes patriarcales menores se sometían a otro mayor y pasaban a ocupar un rol similar al de los linajes surgidos de los hermanos menores, aunque considerados de rango inferior por no tener vínculos de sangre con el patriarca. Estos vasallos se llamaban clientes. Estas sociedades formadas por una familia patriarcal, los clanes secundarios formados por los hermanos menores, clanes de clientes y algunos libertos que habían prosperado y formado sus propias familias no oficiales, más los esclavos de todos ellos, se llamaban gens, de donde proceden los castellanos gente, gentil y gentilicio. El ejército de Rómulo, por ejemplo, tenía unos 2700 hombres, de los cuales 800 pertenecían a la gen Claudia. La gen era un reino dentro del reino, y hasta hay registrados casos de familias patriarcales independientes, que no formaban parte de ningún estado. Una situación que podemos suponer que debe haber sido todavía más frecuente durante la Edad Oscura, aunque no tengamos documentos de esa época. El tabú del incesto se empezó a volver un problema para estas megafamilias. Los hombres del clan no se podían casar con una no miembro del clan, porque esto sería un insulto para sus dioses. Pero el primogénito, el hijo del patriarca, tampoco se podía casar con ninguna mujer del clan, porque todas eran legalmente sus hijas, incluso si eran mayores que él. Oh, esta es la peor secta loca en la que he estado. La única solución posible era secuestrar a una mujer de otro clan. La Ilíada, aunque está totalmente embellecida por la leyenda, muy probablemente se haya originado en el recuerdo de estas guerras entre clanes patriarcales por el secuestro de mujeres. Este no fue un problema exclusivo de los greco-romanos.
Hay documentos que hablan del mismo problema entre los persas, entre los árabes, entre los mongoles, entre los gitanos y, en fin, en toda sociedad patriarcal de la que tengamos noticias. Los clanes acordaron finalmente terminar con esos secuestros que provocaban guerras sangrientas y, en cambio, empezaron a arreglar casamientos entre familias. De este modo, suegros y yernos se convertían en aliados naturales, aunque técnicamente no eran parientes. Esta institución necesitó solucionar algunos problemas prácticos y otros problemas religiosos. Entre los problemas prácticos, hubo que establecer en qué situaciones un yerno podía repudiar a su esposa o el suegro ir a rescatar a su hija y exigir que se la devolviesen. Estas leyes variaron en cada sociedad y a veces se estableció un tribunal que decidía lo que les parecía más razonable en el caso particular. En todos los casos, un hombre podía repudiar a su esposa si le había sido infiel, y el suegro podía exigir la anulación del matrimonio si su hija estaba siendo tratada de modo abusivo. En Roma, el esposo podía golpear a su esposa y esto no se consideraba en sí mismo abusivo. En el norte de Europa, según parece inferirse de su mitología, se toleraba que un hombre golpeara a su esposa 2 veces, pero a la tercera paliza debía devolverla a la casa de su suegro. El problema religioso se debió a que los clanes no podían entregar a una mujer de las suyas sin pelear, porque esto ofendería a los dioses. Esto se solucionó fingiendo un secuestro de modo ritual. El rito del secuestro de la novia se fue modificando con el tiempo. Empezó siendo un simulacro de combate bastante violento, en donde los hombres chocaban espadas y se arrojaban piedras mutuamente. Parece ser que estos combates rituales, sobre todo si las familias no se caían muy bien y ya estaban todos medios en pedo, a veces se volvían hiperrealistas. Se decidió entonces que serían únicamente las mujeres de la familia de la novia y sus amigas las que la defenderían. Se iban entonces todas las mujeres al costado de un río o algún otro lugar apartado. Venían entonces los amigos y parientes del novio y se llevaban a la novia. Todavía había forcejeos y les tiraban algunas piedras a los hombres. Un poema satírico de Safo sugiere que esos secuestros rituales solían terminar en combates cuerpo a cuerpo. ¡Ah, sí! Después vinieron amargos como Catón y eliminaron esas costumbres. El novio todavía se llevaba a la novia en brazos, la cual pataleaba mientras el resto de las mujeres de su familia gritaban que la estaban secuestrando. Con el correr de los siglos, lo único que quedó de ese ritual en nuestros días es la tradición de que el hombre carga a su esposa en brazos al entrar en su casa, tradición cuyo origen y significado ya no recuerda casi nadie. El cristianismo surgió como una secta del judaísmo, pero se extendió ampliamente en el mundo romano y entre todas sus castas. El cristianismo concibió el casamiento como la unión de 2 individuos con la congregación como testigos, aunque teóricamente la unión se realiza ante Dios, y no como la unión de 2 familias. Esta era una idea radicalmente nueva. Aunque los textos sagrados del cristianismo dicen en numerosas ocasiones que en su intención no es una revolución política, los principios en que se fundaba esa religión eran totalmente incompatibles con los que le habían servido de fundamento a Roma. En la Edad Media, la primogenitura se conservó en la práctica, aunque ya no tenía un respaldo religioso. Más aún, aunque contradecía claramente a la religión oficial. Los hermanos menores de los terratenientes se destinaron muchas veces al sacerdocio, lo cual era un modo social y religiosamente aceptable de excluirlos de la herencia paterna. En el mundo islámico, los cambios fueron mucho menos notables. Aunque el Islam declara en principio la igualdad esencial entre todos los hombres, sin la peculiar institución del casamiento cristiano, esa sociedad conservó numerosos elementos de las sociedades patriarcales previas. Y quiero terminar este video diciendo 2 palabritas acerca del mundo de hoy.
En el mundo occidental, lo único que queda de nuestro pasado patriarcal son algunas tradiciones y costumbres, como por ejemplo el modo en que pasan los apellidos de padres a hijos, pero ninguna institución que tenga reconocimiento legal. Ahora bien, la concepción del matrimonio como la unión libre entre dos individuos ante los ojos de Dios fue un invento de una religión que se encuentra en nuestros días en clara decadencia. Y no hay ninguna razón para suponer que esa visión de las relaciones entre los sexos, propia del cristianismo, vaya a sobrevivir a esta religión. En las monarquías no cristianas existió desde que hay registros históricos una institución análoga al matrimonio, pero esencialmente distinta de este, y hasta se podría decir hostil a este, el harén. Pasando por alto sus justificaciones religiosas y sofismas varios, un harén es un conjunto de mujeres casadas con el Estado. En las monarquías, en donde el Estado está encarnado en la persona de un hombre, hay un límite biológico al tamaño que puede alcanzar esa institución, que es con cuántas mujeres puede tener sexo un solo hombre. Y si ese número pasa de 500, ese tipo se merece de verdad ser rey. Pero las repúblicas modernas no tienen este límite. El harén, es decir, el conjunto de mujeres casadas con el Estado, puede crecer de modo ilimitado. En nuestros días estamos viendo la formación de gigantescos grupos de mujeres, a veces millones, casadas con el Estado. Esta harenización de las mujeres, conocida con los eufemismos de propaganda de liberación femenina o empoderamiento femenino, es muy probablemente la amenaza más importante a la libertad que existe en el mundo occidental de hoy. Ninguna institución social es realmente nueva. Lo único nuevo es su escala. Antes de haber reyes hubo caudillos, y antes de que se votase en una nación se votó en un barco de remos. Lo que estamos viendo en nuestros días es un crecimiento desmesurado de la institución del harem, con sus concentraciones masivas de mujeres, sus encierros arbitrarios, sus eunucos físicos y o psicológicos, y con la proliferación de toda clase de perversiones sexuales que acompaña de modo necesario a la institución incestuosa del harem. Más importante, con las mismas relaciones económicas que definían al harem monárquico, pero a escala masiva. El único modo realista de frenar el avance de esta nueva forma de tiranía, nueva al menos a esta escala y en esta parte del mundo, es recuperando la visión del matrimonio que tenía el cristianismo. No necesariamente en el contexto del cristianismo considerado como religión, pero sí su visión del matrimonio visto como la unión indisoluble de dos individuos ante la sociedad. Esto es todo lo que tenía para decir sobre el tema. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.